Uno de los primeros trenes internacionales que existió en Europa fue el Lusitania, y yo creo que aquella gente sabía lo que tenían entre manos cuando lo hicieron por aquí. Quitaron primero el Luis de Camoes, el Ter de Lisboa, y al final, bueno, quitaron el Lusitania. Hay un tren que no tardará mucho en llevárselo también y pasará a la historia. Ingresé en el año 66 en el Regimiento de Movilización y Práctica de Ferrocarriles. El periodo de práctica, los 4 años, los hice en Barcelona. Entonces me licencié en el año 70, me mandaron a Irún. Estuve en Irún 3 años y luego me vine a Madrid, a Atocha. Hice servicio en todas las estaciones, desde Atocha hasta Medinaceli, siempre en turno de noche, y luego ya me vine a Valencia de Alcántara. Para venirme a Valencia de Alcántara tuve que operar a mi hijo Javier 2 veces de hernia, porque me habían dado el ascenso a Reynosa. Demoré el traslado a Reynosa hasta que un año, hasta que me mandaron a Valencia de Alcántara. Aquí me vine a la fuerza, ya allá voy, quieran o no quieran. Un jefe de circulación o un factor de circulación en Renfe era el que autorizaba las entradas y salidas de los trenes en las estaciones, dirigía las maniobras y todo lo concerniente al material rodante, a la circulación, y al mismo tiempo era el responsable en muchísimas estaciones del personal. Nosotros, para mandar un tren a Portugal, teníamos que llamar a Marbao y concertar la vía, una petición de vía a través de un telegrama para que pudiera salir el tren si Portugal nos autorizaba. Entonces, en el momento que Portugal nos autorizaba, era una señal evidente de que no venía otro tren en contra, y nosotros podíamos soltar el de Valencia. Uno de los primeros trenes internacionales que existió en Europa fue el Lusitania, y yo creo que aquella gente sabía lo que tenían entre manos cuando lo hicieron por aquí y no lo hicieron por Badajoz. La línea de Badajoz estaba montada mucho antes que esta, ¿entiendes? Y sin embargo, pues se trajo por aquí porque había unos kilómetros de más, porque el perfil de vía en Portugal no es el mismo tampoco. La vía que ya tiene un perfil muy sinuoso, no muy bueno, y aquí había otra perspectiva de línea, en fin. En la estación había, creo que eran 16 familias de guardias civiles. Luego teníamos de la aduana, que vivían en el pueblo, había otros 6 o 7. El administrador principal de la aduana, que lo teníamos en la estación. Ferroviarios, estábamos 5, digamos, el jefe de estación, 2 factores de circulación, 3 factores, 7 especialistas de estaciones. Luego el personal de vía y obra eran otros 14 o 15 personas. Material móvil, que son esos señores que iban buscando las ruedas a base de darle golpecitos. Bueno, pues de esos había 3 o 4, estaba la fonda, luego había un estanco en la estación, teníamos 2 comercios, había una peluquería, había una escuela, un maestro de escuela que era de Renfe. Creo que hubo una época en la que había sobre 300 personas allí en la estación viviendo. Yo he vivido todo el proceso de lo que ha sido esta línea. Yo cuando vine aquí en el año 78, creo que fue, pues había muchos trenes, había mucha mercancía, había muchos vagones, teníamos muchísimo trabajo y bueno, y había mucha gente en la estación, en todos sitios. Y ha ido paulatinamente, ha ido decreciendo, hasta que nos hemos quedado, nos quitaron el Lusitania, quitaron primero el Luis de Camoes, el Ter de Lisboa, y al final, bueno, quitaron el Lusitania. Eso era una vega de regadío, ahí se sembraba tabaco y se sembraba alfalfa, había un regadío, pues, y había muchísima gente. Todas esas casitas que tú ves por ahí que están derruidas, pues esas casas estaban habitadas y no hay nadie. Y antes había pastores, había carboneros, piconeros, en fin, había cantidad de puestos de trabajo por ahí, y hoy no los hay. Todo esto vino como consecuencia, o pienso yo que vino como consecuencia de la apertura a Europa, de la libre circulación de viajeros y mercancías.
El ferrocarril, volver, difícil lo veo. Pudiera ser que hubiera algún iluminado que dijera, bueno, pues vamos a hacer ferrocarril, en lugar de hacer kilómetros de autovía, vamos a hacer kilómetros de vía, ¿no? Puesto que la infraestructura está ahí. Una vez que se levantan los carriles, se acabó el ferrocarril, pero se acabó el ferrocarril y se acabó todo. Nos encontramos justamente en lo que sería la frontera ferroviaria. Sí. Después de vivir todo lo que has vivido, Rufino, ¿qué se siente cuando vuelves aquí? Se siente nostalgia. Son muchos años, no sé, es toda una vida.